Sigue la escasez de gasoil y el conflicto resuena fuerte entre quienes trabajan con el transporte de carga. Aseguran muchos que en Mendoza el faltante se ha agudizado en los últimos días. El conflicto lleva varios días y no hay vistas de que haya una solución pronta. Camioneros son los que más sufren la escasez de gasoil. Algunos advierten incluso que llegan con la carga justo hasta cruzar la frontera con Chile. Gasoil ya conseguí y voy a tomar un café y a proseguir mi viaje. ¿Cómo le costó conseguir el combustible? Sí, cuesta un montón. ¿De dónde viene usted? De Brasil. ¿Y dónde se nota más el desabastecimiento con el gasoil? Acá en Mendoza se nota más el desabastecimiento del combustible. No, el combustible ainda está tendo, por enquanto, mas está difícil. Bien. ¿Dónde costó más? ¿Acá en Mendoza o en alguna otra provincia? Lá en la provincia de Mendoza está más difícil, está más complicado. Nosotros ayer hemos podido cargar el Action 350 litros, es todo lo que lo han dado, con eso tenemos que llegar a Chile. Bueno, es una odisea esto, pero es algo que pasa todos los días en Argentina, no es nada nuevo, así que bueno, enfrentar la situación. ¿Con esa cantidad de combustible alcanzás a llegar a Chile? Y nosotros podemos llegar a pegar la vuelta, es decir, el tema es que si nosotros tenemos que estar día, por ahora que tenemos la situación climática, tenemos estadía, tenemos que tener los camiones andando y es medio complicado, porque es una de la manera de calefaccionarlo nosotros. Claro, lo necesitan también para calefaccionarse. Sí, nosotros el camión andando, con el camión andando tenemos la calefacción prendida. Y la Federación Agraria de Argentina denuncia la venta de gasoil blue. Aseguran que en algunas estaciones del país están aplicando sobreprecios. Por el momento no hay denuncias en Mendoza. La Federación Agraria Argentina emitió un comunicado alertando que peligra la cosecha y la siembra en algunas provincias del país por falta de gasoil. Principalmente se acentúa más, es donde tenemos procesos de cosecha y procesos de siembra o alguna labor que requiere de mucho combustible, y en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco. Además, denunciaron maniobras ilícitas aplicando sobreprecios en lo que denominaron como la aparición de un gasoil blue. Que en muchas estaciones de servicio generan sobreprecios muy distintos a los que deberían ser las tarifas reales que están fijadas. Al principio comenzó en estaciones de bandera blanca, pero aseguran que se ha extendido este fenómeno. En el caso de Chaco, también lo han denunciado que en las banderas de YPF, también en las estaciones de servicio, también hay sobreprecios que oscilan entre los 170, 180 a 200, 225 pesos según el lugar. Es como comprar dólar, sería el gasoil blue que le proporcionan siempre y cuando haya ese sobreprecio que compense, y por ahí ante la desesperación y el no conseguir y los tiempos de espera se apela a esta situación. Por el momento en Mendoza no tienen denuncias. La época del año contribuye a que el sector no dependa en absoluto, aunque aseguran que las pérdidas económicas serán reales. Se le está aprovisionando con 150 litros y al que no es cliente le dan 50 litros de combustible por camión, con lo cual obviamente que esto es sinceramente demasiado poco. Y la crisis del gasoil también afecta al sector turístico. Algunas agencias afirman que no pueden desarrollar algunos recorridos y excursiones largas que ya tenían comprometidas y están haciendo un reclamo al ministro de Turismo de la Nación. Estamos muy preocupados, vemos que la situación no se va solucionando, sino que todo por el contrario, a medida que transcurren las horas y los días, se va complejizando más. Y en los lugares en los que se encuentra hay un cupo máximo de 14 litros que es absolutamente insuficiente para los minibuses o para los vehículos de transporte de pasajeros de turismo. Ese tipo de excursiones largas de día completo, como puede ser Cañón del Atuel o como puede ser Alta Montaña, son las más complejas y para las que más se requiere tener el tanque lleno de combustible. Y cuesta muchísimo poder conseguir el combustible y cuesta más aún poder llenar los vehículos en función de los cupos que hay para cada vehículo en las estaciones de servicio. Se recorren 8 o 10 estaciones de servicios por día
porque al tener que recorrer 8 estaciones de servicio, sin duda se sale tarde y se llega tarde a destino. Desde luego. Y además a lo que no queremos llegar es a tener que decirle a los pasajeros que no se les puede brindar un servicio que han contratado y que ya han pagado inclusive. Bien, ¿y cuál es la situación del transporte de pasajeros de larga distancia? Laura Resmasud está en el móvil y nos va a aportar también esta otra visión. Laura, ¿cómo te va? Bien, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pasa algo similar a lo que estaba diciendo recién, ¿no?, Arturo González, el tema de que todavía no se suspenden los viajes o los traslados, ¿no?, por lo menos en el interior de la provincia, pero sí, claro, que hay dificultades para llegar a tiempo, para salir a tiempo, para cargar en algunas provincias que prácticamente tienen que estar todo el día esperando que llegue el camión de gasoil para poder seguir o continuar justamente con el destino. Nosotros estamos con Mauricio Badaloni, uno de los directivos de Andesmar, quizás una de las empresas más importantes de transporte de larga distancia. Mauricio, padeciendo también esto que está pasando y cómo afecta justamente la falta o el desabastecimiento de gasoil en el sector de ustedes. Bueno, en primer lugar, feliz día. Feliz día y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la verdad que la problemática más grave en cuanto a la energía es justamente la energía que uno no tiene, ¿no? Y hemos estado teniendo problemas, no necesariamente desde Mendoza, porque nuestra base operativa está acá y la compra a granel de alguna otra forma no se ha visto resentida, aparte que nosotros veníamos ya preparados, pero fundamentalmente nos está costando en algunos casos traer buses de distintas partes del país, porque no se encuentra combustible, nos cargan de a 100 litros, de a 50 litros, 60 litros, que son muy poquitos litros para que nosotros poder arribar a Mendoza. Y la dificultad más grave que nosotros vemos es justamente esto, ¿no?, que estamos con pasajeros cargando, esperando en una estación de servicio horas y esperando que lleguen los camiones de carga, ¿no? Y lo que hablábamos recién, no fuera de cámara, esta situación que ustedes no encuentran o no ven una solución de fondo, ¿no?, al conflicto, o por lo menos a corto plazo. Bueno, es que es muy difícil hablar de esto técnicamente cuando en realidad la distorsión es más política que otra cosa, ¿no es cierto? Cuando alguien escucha que esto se arregla en 24 horas porque van a dejar la importación, la verdad que cuando uno pregunta a gente que sabe y demás, sabe que estos tiempos no son así, y lo que redunda al final es en una gran controversia entre el ciudadano que hoy vende combustibles y los que necesitamos el combustible, cuando en realidad lo vemos con mucha claridad que es la cola de la política la que se mete en cuestiones discursivas cuando el problema que tiene la Argentina en materia energética lo estamos viendo ahora con el gasoducto, lo estamos viendo ahora que tenemos reservorios de gas, pero la energía no la tenemos disponible para que los ciudadanos la podamos consumir, ¿no? Y la gente no sabe, quizás nosotros estamos pagando este combustible mucho más barato que otros países, como por ejemplo Chile, donde el gasoil, el litro está cerca de los 200, 220 pesos, ¿no? Sí, hoy en Chile cuesta arriba de 200, 220, 230 pesos. Y la verdad que... No falta. Y por supuesto que no falta, porque si tiene los valores del mundo... Pero bueno, acá ya tenemos algunos casos en la zona norte del país y en la Mesopotamia que bueno, están cobrando arriba de 200 pesos, 230 pesos. Y la verdad que buscar al enemigo como la persona que hoy tiene el recurso y que lo esté cobrando a 230 pesos cuando en realidad nos falta a todos... y nada, hemos estado viendo algunas imágenes que dan mucho dolor, gente que por ejemplo está acá esperando que le carguen en Mendoza combustible para volverse a su provincia. La verdad que es desgarrador, el tiempo que se pierde, las horas. Entonces al final todo eso se traduce en mayores costos y me parece que es injusto que lo estemos pagando entre nosotros los ciudadanos, ¿no? Veíamos en las notas anteriores también el problema que hay con la cosecha, o tractores parados también, ojalá que no, colectivos parados, porque bueno, y el turismo es lo que mueve mucho dinero también acá en el país, en la provincia de Mendoza. Bueno, por supuesto, pero todo esto relantiza, o sea, y aparte nos hace quejar y tener, digamos, esa bronca contenida entre las personas que estamos en el día a día. Me parece que eso no, es injusto, los ciudadanos no tenemos por qué pagar este tipo de irresponsabilidad en muchos de los casos, porque esto ya se veía venir, que el combustible iba a faltar, sabemos que también el gas puede faltar y nos parece que en eso hay que tomar cartas en el asunto en cuestiones más políticas y dejar que la parte técnica fluya de una manera que tenemos grandes especialistas en la Argentina y me parece que ahí no se los escucha. Y creemos que a veces que con un relato más o menos acomodado le estamos dando una solución a mucha gente que necesita otra cosa. Hoy por hoy el combustible.
Bien. Bueno, por último, y con esto cierro, ¿se han juntado con las cámaras de turismo o larga distancia? Digo, ¿esto se habla a nivel país y van a hacer algún petitorio o algo? No, totalmente. Todas las cámaras están en la misma situación. FADEA, que en la parte de camiones también han estado trabajando, ya hay un mapa de sensibilidad donde falta más combustible, menos combustible. La verdad que esta problemática, cuando hablamos de combustible, de energía, es un problema que nos llega a todos, y lo más grave de todo esto, que seguramente que es algún dato importante, que el transporte de carga en este mes prácticamente va a aumentar un 10%. Entonces, echarle la culpa ahora al transportista nos parece un acto también muy injusto, porque los problemas se deben a esta ralentización, a mayores horas de trabajo de gente que está esperando cargar combustible, y por otro lado, que es un poco lo que uno está esperando, que el precio definitivamente esté en un lugar mejor establecido, un poco más caro, pero tener los recursos de gasoil en este caso. Esos impuestos que por ahí hacen que el precio sea el que estamos pagando. Bueno, has dicho la palabra mágica. Cuando uno ve que el 50% de todo lo que está comprando son impuestos, y buscar el enemigo en el sector empresario, me parece un poquito que no es así. Gracias, Badaloni. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, esa es la información desde acá con la palabra entonces Mauricio Badaloni de Transportes Andes Mardani. Muchas gracias, Lauri.